decido. Contamos con la presencia del cirujano cardiovascular y especialista en terapia endovascular, el doctor Robert Lozano. Doctor, muchas gracias por haber venido a Yo Decido. Gracias por la invitación, muy amable. Se me invita para hablar de esta patología muy frecuente en Piura, que es la enfermedad arterial periférica, que también le llaman insuficiencia arterial periférica. Algo de lo que no se habla y creo yo se conoce poco en Piura. Efectivamente. A ver, primero, ¿qué es conocer, para entender en términos muy facilitos, qué es enfermedad arterial periférica? Imaginémonos una tubería que se ha llenado de sarro y se está tapando, así de simple. Si se está tapando no va a pasar agua, ya está. Es muy sencillo entenderlo. Entonces, si no pasa agua, pues esa tubería está obstruida, así de simple. Si eso lo llevamos al cuerpo humano, las tuberías del cuerpo humano es la arteria. En este caso, si la arteria se tapa, ya no va a pasar sangre. Y si no pasa sangre, recordemos, todos nuestros órganos, nuestros tejidos, están vivos gracias al aporte de la sangre que le da y le lleva nutrientes y oxígeno. Pero si no llega sangre, el tejido se muere. Entonces, aquí viene el problema, pues, cuando se da en la pierna. Si se obstruye una arteria de la pierna, que es la enfermedad arterial periférica, principalmente en localización de miembros inferiores, ahí vienen los problemas gravísimos. ¿Por qué? Si no irrigo un pie, empiezan a morirse, pues, los tejidos más distales. ¿Y quiénes son? Los deditos. Las heridas no cicatrizan por mala irrigación y vienen los problemas posteriores, que es una catástrofe que podríamos llegar, y la idea es no llegar a eso, que son las amputaciones, que no debería mencionarse. Que la idea es evitarlas. Correcto. Ahora, ¿cómo diferenciar entre una insuficiencia venosa y una insuficiencia arterial? Buena pregunta, y de verdad que cada vez que hablo de la diferencia de la patología arterial y del problema venoso, siempre trato de hacer la comparación como las teorías del agua y del desagüe, ¿no? El agua llega a casa, llega el agua limpia y, bueno, uno se alimenta con ese agua potable y luego esa agua ya utilizada se va por otra tubería, que es el desagüe. Entonces, hagamos el parangón para poder entender entre arteria y vena. La arteria vendría a ser la tubería del agua y la vena vendría a ser la tubería del desagüe. Para entenderlo así más o menos, y esto es muy sencillito. Entonces, cuando hablamos de enfermedad arterial, hablamos del aporte del agua potable, ¿ok? Y cuando hablamos de la enfermedad venosa, hablamos de esa agua sucia tiene que irse y no se va, se obstruye. Entonces, vamos a hablar, en la arteria, si no llega sangre, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas en la irrigación, va a haber buenos pulsos, las heridas no cicatrizan, muy frecuente en los diabéticos, en los pacientes con presión alta, pacientes renales, con dislipidemia, las arterias se obstruyen. En cambio, en la parte venosa sucede que la sangre no sube adecuadamente. Entonces, ¿qué pasaría con la pierna? Va a haber buenos pulsos, pero claro que va a haber buenos pulsos porque la arteria está buena. El problema es que no sube la sangre, entonces la pierna, ¿qué le va a pasar? Va a estar hinchada, ¿no? Pesada, dolorosa, sobre todo hinchada, ¿no? Pero el resto de signos que nos hacen pensar en un problema arterial van a estar conservados, porque la arteria está buena. Entonces, lo diferenciamos muy clarito. La arteria se obstruye, el que va a sufrir es lo distal. No le llega oxígeno, no le llegan nutrientes. Cuando la vena se obstruye, no pasa nada con los nutrientes porque están llegando bien. El problema es que la pierna se hincha. Correcto. Y ahora, ¿qué señales de alerta nos permite presumir que estamos frente a una insuficiencia arterial? Perfecto. Bueno, las presentaciones de la enfermedad arterial periférica clínicamente y lamentablemente se presenta así la enfermedad, es asintomática, es decir, el paciente puede tener una obstrucción en la arteria y no saberlo. Es estar caminando, incluso jugando fútbol, haciendo bicicleta y no saber que tiene una enfermedad arterial. Increíble. Es el mayor porcentaje de cómo se presenta la enfermedad en nuestro medio, en todo el mundo en verdad. La que le sigue es la famosa claudicación, es decir, donde el paciente tiene que ir a comprar el pan aquí a 2 cuadras y a la mitad de una cuadra pues empieza a sentir el dolor, ¿no? ¿Por qué siente el dolor? Porque obviamente si hay obstrucción de la arteria,
no pasa sangre y obviamente cuando uno camina necesita más aporte de oxígeno al músculo. El músculo está trabajando, necesita más oxígeno y no le llega porque está obstruida la arteria. Entonces, ¿qué pasa con el músculo cuando no le llega sangre, no le llega oxígeno? Duele. Claro. Y esa es la principal manifestación. Eso se llama dolor isquémico. Nosotros le llamamos, los médicos le llamamos claudicación. Es decir, el paciente claudica, para, no puedo seguir, me está doliendo, tengo que parar, paro, me siento y luego de eso sigo caminando. Es la famosa claudicación. Entonces, y lo más, digamos, lo más feo, lo más terrible es la presentación donde el paciente debuta con úlceras, con dolor intenso, con úlceras o gangrenas de tejido que muere y estas heridas no cicatrizan. Ese es el problema, lo más terrible, que es un porcentaje pequeño, pero es lo más catastrófico. Ahora, según lo que vengo escuchando de lo que usted nos está explicando, además de ser silenciosa esta enfermedad, puede ser incluso traicionera, porque en la complicación con la rodilla, cuando el paciente está caminando y le duele, se podría confundir incluso para los mismos doctores como un problema de artrosis. Efectivamente, y es que muchas veces se confunde. La claudicación intermitente a veces es infradiagnosticada y en algunos casos sobrediagnosticada. A veces el paciente pues manifiesta, doctor, voy caminando y me duele, y muchos atribuyen a ese dolor a que pues el paciente tiene artrosis efectivamente, o tiene alguna lesión muscular o neuropatía, problemas de nervios sensitivos. Bueno, en fin, entonces el paciente, a veces el médico lo evalúa y dice, no, esto podría ser otro problema, y están tratando con medicamentos como si fuera un diagnóstico distinto, y a veces el pasa, ¿no? Entonces ese es un pequeño detalle que hay que tener mucho cuidado si el paciente empieza a presentar esta sintomatología y ya tiene que estar siendo evaluado por un cirujano vascular. Más sobre todo en el paciente que tiene factores de riesgo, es decir, un paciente hipertenso, diabético, con colesterol alto, fumador, enfermedad renal crónica, que dializa. Entonces esos pacientes deberían con mucho más cuidado, ¿no? Mucho más cuidado. Ahora, una de las sintomatologías, usted mencionó que se podían poner los dedos morados, ¿no? Esa coloración puede atenuarse con los medicamentos orales que uno tome por el dolor, o es que siempre va a estar esa coloración morada. Bueno, a ver, digamos que la presentación de la coloración, que son signos de mala perfusión, o sea, no hay buena oxigenación, el tratamiento médico siempre tiene que darse, o sea, siempre se va a dar. El detalle está que hasta qué punto el paciente va a soportar el tratamiento médico. Si con el tratamiento médico el paciente mejora, el paciente no tendría que ser candidato a hacer más procedimientos. Pero si con el tratamiento médico el paciente continúa con síntomas de mala perfusión como dolor en reposo o tejido que empieza a morir o a perderse, ya tenemos que estar pensando en hacer la famosa revascularización del miembro. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que recuperar sangre distalmente. ¿Y cómo recuperarla? Bueno, hay dos tipos de cirugías que hacemos actualmente. El famoso bypass, puenteamos las obstrucciones, o a través de la misma arteria, así como desatoramos las tuberías, imagínense, unos cablecitos y vamos desatorando y globitos que vamos inflando, y también esos resortitos de lapicero, ¿han visto? Que parecen, ya, sí. Eso nosotros le llamamos stent. Lo colocamos dentro de la arteria y la abre, de tal manera que la deja abierta. Entonces, esa es la terapia endovascular en la cual hice la especialidad. Entonces, sí, no todo se va a resolver con tratamiento médico. A veces tenemos que llegar al tratamiento quirúrgico para salvar esa pierna. Ahora, ¿cómo prevenir una insuficiencia arterial? Buena pregunta. Buena pregunta. Tal vez lo más importante que vamos a tratar ahora y para la población que nos escucha. Primero, para prevenir un evento cardiovascular de este tipo es evitar los factores de riesgo, es evitarlos. Si un paciente es diabético, cuida tu diabetes, contrólala bien, llévala bien. Un paciente bien controlado vive tan igual o mejor que uno diabético. Un paciente hipertenso, controla tu presión alta. Si eres sedentario, haz ejercicio. Si eres obeso, baja de peso.
Hay factores de riesgo que no los vamos a poder modificar. El hecho de ser la edad, por ejemplo, pacientes mayores ya tienen, digamos, ese sarrito en las tuberías, ¿no? Esa aterosclerosis. Pero bueno, a ver, eso no lo vamos a poder modificar, pero sí vamos a poder modificar la alimentación, el estilo de vida, ¿no? Eso sí podemos modificarlo. Y si modificamos eso, vamos a disminuir el riesgo de tener la enfermedad. Eso que quede bien claro. Estamos hablando de probabilidades, riesgos. O sea, es como... Yo siempre hago un ejemplo a mis pacientes. ¿Lo puedo hacer? Sí. Es así. Es como si yo me comprara muchos talonarios de rifa. Y obviamente, mientras más talonarios de rifa te compras, la probabilidad que te saque la rifa es alta. Esos talonarios son diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad y todas. Entonces, pero si tú te deshaces de esos talonarios, ¿no? De esos boletos de rifa, la probabilidad que te saques el premio es prácticamente nula porque no los tienes. Entonces, de eso se trata. Quita esos factores de riesgo para evitar un evento cardiovascular. Sumamente interesante. Espero que en esta parte en especial hayan prestado mucha atención, estimados televidentes. Ahora, doctor, ¿todos los casos de insuficiencia arterial terminan en una amputación o es posible evitar llegar a ese extremo? Quiero hacer una pequeña, para poder responder eso, quiero decir algo. Cuando empezamos a hacer el salvataje de miembros inferiores en Piura, había mucha desconfianza, porque lo que me estás diciendo era prácticamente el patrón común en Piura, que todo paciente diabético tenía que terminar en amputación. Ah, no, ya tienes pie diabético, no, tú vas camino a la amputación. Que hagan lo que te hagan, te van a amputar la pierna. Eso es falso. Cuando nosotros entramos, los cirujanos cardiovasculares, entramos a salvar la pierna, a revascularizar, la tasa de salvataje es alta. Todo va a depender de cómo encontremos al paciente. No es lo mismo encontrar una obstrucción, dos obstrucciones, encontrar todo tapado. Es distinto. El desafío de abrir las arterias o de hacer un puente es totalmente distinto a la complejidad de cómo están obstruidas las arterias. O sea, imagínate las tuberías de la casa, están todas tapadas, es un poco difícil, hay que cambiar todas las tuberías, ¿no? En cambio, si tienes solo una tubería aquí, la cambias y ya está, es más facilito. Digamos, siempre hago la comparación de las tuberías porque pues nosotros tenemos esas tuberías que se llaman arterias y venas. Entonces, no necesariamente el paciente va a llegar a la amputación y eso es lo que debemos evitar. Es más, es un punto importante evitar la amputación, porque ya se ha demostrado que esto viene con otras cositas más. Es decir, pierde una pierna, en los siguientes 4 años está perdiendo la otra y el paciente en los siguientes años está falleciendo. Eso viene con mortalidad. Es por eso que si tú salvas la pierna, el paciente ya no está discapacitado. Recuerden que un paciente amputado es un discapacitado. Económicamente ya no produce, es una carga familiar. En cambio, un paciente que salvó su pierna sigue produciendo, no es una carga familiar, los gastos a la larga disminuyen, no muere, por lo tanto, sigue su vida. Tenemos que evitar las amputaciones en todo momento y eso es detectar a tiempo la enfermedad para poder tratarla de manera adecuada. Para eso estamos los cirujanos cardiovasculares, para revascularizar, devolver la sangre y recuperar esa pierna. Doctor, ¿y en Piura cuántos pacientes con insuficiencia arterial han sido atendidos en lo que va del año? A ver, tener un dato exacto, un poco difícil. Sin embargo, podemos hablar del grueso que tratamos de los pacientes, tanto en la parte pública como en la parte privada. Es un número bastante importante. Yo creo que de lo que tratamos en general representa entre el 50 y 60% de los pacientes que tratamos de patología vascular, ¿no? Hay otras patologías vasculares, pero si nos centramos en enfermedad arterial periférica, representa más o menos el 60%, que es bastante, ¿no? Pero justamente nos encontramos, los pacientes llegan un poco tarde. Ese es el pequeño problema. Llegan cuando el pie está totalmente ya momificado, destruido, totalmente, disculpen la palabra, entre comillas, ya podridito. Y, doctor, me han dicho que usted puede salvar la pierna. Bueno, pero, a ver, cuando ya está todo destruido ya no se puede. La idea es llegar en el momento oportuno para poder recuperar el tejido. Recuerden que el tejido muerto ya no lo revive, no se puede revivir, pero el tejido
que está vivo, que está sufriendo, sí lo podemos revivir. Eso es lo importante. Entonces, en Piura tenemos una alta tasa de diabetes, tenemos una alta tasa de hipertensos, tenemos una alta tasa de enfermedad renal crónica en diálisis. Y todos estos factores de riesgo nos llevan a que los pacientes lleguen con problemas arteriales. Y es muy común en la práctica privada y en la práctica pública. Es muy común. Y es lamentable, completamente lamentable. Definitivamente sí, como me acuerdo que hace mucho tiempo, ya desde los congresos antiguos, cuando hablábamos y todavía estaba en formación, decía, cuando salvamos una pierna, no solo salvamos al paciente, salvamos una familia, salvamos todo, porque un paciente discapacitado prácticamente se vuelve una carga, lamentablemente, aunque suene feo, es así. Y lo que viene después es un gasto, es un gasto. Y no solo es el gasto, sino que el impacto psicológico para el paciente que ya no puede realizar sus cosas, mella toda su salud, termina en caída libre. Al final esto va mal. Entonces la idea es recuperar al paciente para que no llegue a ser un discapacitado y vuelva a valerse por sí mismo. De esta manera recuperamos al paciente, recuperamos a su familia y es bastante bonito. Las pacientes que he podido recuperar, que son bastantes ya en Piura, que están caminando nuevamente, pacientes vienen desde Olmos manejando su carro, doctor, vengo manejando. Es gratificante, es bastante bonito ver cómo el paciente ya recupera, maneja su bicicleta, hace sus cosas, maneja su carro y su pierna está ahí. Claro que siguen con tratamiento, el tratamiento no se va a dejar porque esta enfermedad lamentablemente no se cura, es decir, la aterosclerosis, la causa de la enfermedad, ese sarro que se forma dentro de la arteria, no se cura con nada. Por ahí sale en YouTube muchas cosas que toma esto, que te limpia las arterias, eso es falso. No hay nada que te limpie las arterias. Doctor, le agradezco por haber venido esta tarde a Yo Decido. Espero que para ustedes, estimados televidentes, esta entrevista haya sido de mucho provecho. Gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a tu público y esperemos que tomemos conciencia de esto y para adelante cuidar. La prevención es principal aquí, es el consejo que doy y de aquí para adelante si hubiera algún problema, que ven que algo está mal, rápido con el médico, no vayan primero con el chamán, que hay costumbritas por ahí medias extrañas, vayan con el médico directamente. Gracias. Justo eso iba a decir. Estamos de acuerdo que es importante prevenir para luego no lamentar. Así es, prevenir para no lamentar, efectivamente.